Amados hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos y saludarlos. Es un privilegio para mí estar esta mañana aquí y pues viendo, ¿verdad?, que Dios tiene propósitos eternos. Ni nos imaginamos, ¿verdad?, lo que Él quiere hacer con nuestra vida, no solo hoy, sino cada día de nuestra vida. Y para eso pues está el que la palabra de Dios nos da dirección, nos da entendimiento de de ese propósito, y nosotros tenemos un mensaje claro, ¿verdad?, hacia el cual ir. Y de eso se trata esta situación. Así que vamos a ir, por favor, al mensaje de la palabra, si me hacen el gran favor de ir ahí a Hechos 3, 18, 19 y 20. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, papá, por el regalo precioso de poder venir esta mañana buscando el rostro, tu dirección, tu sabiduría, y que tú no te ocultas, Señor. Tú estás pronto para hablarnos, para revelarte a nuestra vida, para enseñarnos, Dios, tus maravillosos secretos, tus cosas más preciosas, Señor, las tienes preparadas para nosotros, Señor. Conforme a ese propósito, conforme a ese anhelo en tu corazón, te suplico que sea también anhelo en nuestro corazón el vivir tu palabra, el ponerla por obra, el hacer tu voluntad. Te suplico que me ayudes en la exposición de este mensaje y que la gracia de tu Espíritu Santo guíe cada palabra que salga de mi boca. Y de igual manera, Señor, que en cada uno de tus hijos hoy, esta mañana, sea recibido tu mensaje de amor eterno, tu mensaje de gracia y sabiduría para nuestra vida. Te lo suplicamos y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, pues los versículos que leímos forman parte de este mensaje que el apóstol Pedro dijo a los judíos una vez que Dios hizo un milagro al sanar a un paralítico, ¿verdad?, en el templo de la Hermosa. Ahí a la entrada del templo, ustedes recuerdan que había un paralítico pidiendo limosna, y pues los apóstoles le dijeron: pues no tenemos oro, ¿verdad?, ni tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, ¿no? Lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús. Y ese hombre fue sanado en ese mismo instante. Y cuando todos los judíos vieron esto, quedaron maravillados, pero con un temor reverente al Señor impresionante, porque esa acción estaba dando evidencia de la veracidad de las palabras que el Señor Jesucristo había dicho cuando Él dijo ser el Hijo de Dios enviado para salvar al mundo. En ese contexto, el apóstol Pedro dice dos palabras maravillosas: arrepentíos y convertíos. Son dos palabras, ¿verdad?, que son, vamos a decir, el centro, el eje del mensaje de esta mañana, y que tiene que ver con una actitud que nosotros debemos de tener cuando de vivir nuestra vida cristiana se trata. Saben que nosotros vivimos nuestra vida cristiana, pues me gusta ponerlo de dos maneras, ¿no? A la manera relajada, a la manera, pues ¿cómo lo podríamos decir? Al ahí se va. O podríamos vivir nuestra vida cristiana con el poder de Dios, sabiendo que Dios tiene para nosotros grandes planes, y que esos planes y propósitos del Señor realmente Dios los quiere cumplir en nuestra vida. Y entonces, cuando nosotros pensamos y vemos eso de esta manera,
el resultado de la forma en cómo nosotros vivimos es completamente diferente. Y si no me creen, vean ustedes algunos ejemplos en la Escritura. Bueno, recuerden, se los voy a recordar algunos. Por ejemplo, la Escritura nos habla acerca de ovejas perdidas y de ovejas encontradas, ¿verdad? ¿Y cuántos en congregaciones cristianas están perdidos? Es un mensaje muy importante que se debe predicar en muchas iglesias. Sin embargo, yo no he visto que mucho se predique una cosa así. En las mismas congregaciones cristianas hay ovejas perdidas. También hay invitados a la fiesta, ¿verdad? Al banquete al cual el Señor nos invita, y hay gente que decide no asistir, que rechazan la invitación porque tiene cosas más importantes que hacer, y hay personas que sí aceptamos la invitación a asistir al banquete del Señor. También vemos a las vírgenes sabias que se prepararon para la venida de su Señor con el aceite suficiente para que su lámpara no se apagara. Y vemos a las vírgenes insensatas que dijeron, no importa, con este poquito lo hacemos, ¿no? Y no te preocupes, ¿no? Y cuando llegó su Señor, su lámpara se apagó. O encontramos entre las congregaciones cristianas a ovejas y a cabritos. ¿Cuál es la diferencia que tiene que ver con esto que acabo yo de mencionar? No estoy hablando en muchos términos de gente que diga soy cristiano o no soy cristiano. Yo podría decir, fíjense la expresión que voy a utilizar, que en muchas iglesias hay cristianos no convertidos. ¿Será posible que haya cristianos no convertidos? Suena como contradictorio que haya un cristiano no convertido, pero a veces a los cristianos decimos son cristianos solo porque vienen a una congregación cristiana, pero realmente no dan evidencia de ser convertidos. Una vez que salen de la iglesia, no dan evidencia de ser convertidos. Se nota claramente que una persona no es convertida. Y hace muchas cosas allá afuera, ¿verdad? Que sabiendo que la Biblia dice claramente que no hagan esto o no hagan aquello, salen y lo hacen. Y uno dice, ¿y esta persona, este hermanito, será convertido realmente? ¿Verdad? Entra esa situación de pregunta. A veces se revela ante nosotros nuestra rebeldía, nuestra falta de amor, nuestra falta de fe. Se revela en nuestra vida eso. Entonces, para entender un poquito esto, hoy vamos a hablar entonces acerca de la conversión y de ese resultado que viene como meta de Dios cuando Él rescató mi vida de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es algo que Él hizo. Nos sacó de las tinieblas y nos trasladó. Entonces, imagínense ustedes que en esa situación Dios es el que hace esa labor por nosotros, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, para entender esto, la primera pregunta, voy a hacer algunas preguntas que vamos a responder a lo largo de este mensaje. La primera pregunta es, ¿qué significa convertirse? Y la palabra griega para conversión significa volverse, dar media vuelta, cambiar el rumbo de mi vida o regresar. Entonces, cuando nosotros llegamos a un punto de nuestra vida y se presenta ante nosotros la realidad de que somos pecadores, destituidos de la vida eterna, destituidos de la relación con Dios, destituidos de la vida de Dios en nosotros, llega a nosotros una idea, un entendimiento, y ese entendimiento es de que hemos pecado. Y el convertirse
significa dar la media vuelta. Ahora, hay muchas cosas en que nosotros, de las cuales no estamos conscientes cuando queremos o creemos que somos convertidos. Por ejemplo, una cosa de la que no estamos conscientes es de que por lo que hacemos nos encamina a un destino, a un punto determinado. Lo que tú haces son pasos que te llevan hacia un camino o te llevan en un camino equivocado. Esos pasos que tú vas dando, ¿a dónde te van a llevar? Esas decisiones que hoy estás tomando, ¿a dónde te van a llevar? Y entonces no se trata de que a lo mejor cambiemos una cosita por aquí y otra cosita por allá. Hay personas que dicen, no, es que desde que yo me convertí ya no fumo, ¿no? Yo era un borracho empedernido y desde que yo me convertí ya no tomo. Yo digo, oye, bravo, muy bien, pero ¿qué hay con la ira? ¿Qué hay con el adulterio? ¿Qué hay con la lujuria? ¿Qué hay con la amargura? O sea, solamente cambiaste la parte externa de no tomar o de no fumar, pero sigues con amargura, sigues con necedad, sigues con rechazo a la palabra de Dios, que es exactamente lo que nosotros estamos viviendo aquí. Y entonces, esto lo puedo ilustrar con la historia de un matrimonio donde el esposo, pues era un caso, ¿no? El esposo era flojo, desordenado, sucio, gruñón y aparte, para terminar, era adúltero. Y un buen día, pues ya la abnegada esposa, cansada, fastidiada por ese esposo, ya, te voy a dejar. Y entonces el esposo le dice, no, por favor, no me dejes, no me dejes, te prometo que voy a cambiar. Ajá, ¿y qué vas a hacer? Pues mira, voy a dejar de ser flojo, voy a dejar de ser desordenado, voy a dejar de ser sucio, voy a dejar de ser gruñón, pero no voy a dejar de ser adúltero. Y entonces, ¿cuál es el punto que la esposa qué iba a decir? Ay, qué bueno, sí, te acepto porque ya cambiaste 2 o 3 cosas de tu vida. Claro que no, porque no se trata de cambiar 1, 2 o 3 cosas de nuestra vida. Se trata de convertirnos. Y esa es la meta de Dios cuando Él nos da ese mandato, arrepentíos y convertíos. Para entender esto, entonces, es necesario que sepamos por qué necesitamos convertirnos. Pero para entender por qué necesitamos convertirnos, primero vamos a entender qué es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de lo que Dios hizo a favor nuestro y nos concede a través de Cristo el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Eso es, en términos generales, el Evangelio. Entonces, ¿cómo es posible que ese Dios santo, justo, perfecto, haya aceptado a un pecador? Bueno, pues aquí entra la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y era lo que compartí en el mensaje pasado, cuando el Señor hace ese cambio de expedientes maravilloso, ¿verdad? En ese cambio de expedientes, la obediencia de Cristo te es imputada a ti. De esa vida de perfecta obediencia te es imputada a ti, es lo que Dios ve en ti. Y mientras tanto, todos tus pecados, todas las transgresiones, todas las desobediencias pasadas, presentes y futuras, fueron cargadas al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esas culpas fueron pagadas por Él en la cruz del Calvario. No era algo que tú hubieras podido pagar de ninguna manera. Era una deuda impagable. No es bueno contraer deudas. Y sin embargo, las deudas humanas en algún momento dices, las podré pagar. Pero la deuda con Dios es una deuda impagable. Impagable, amados. Pues esa deuda, el Señor Jesús la llevó por ti en la cruz del Calvario, en ese intercambio precioso. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está el cambio precioso de expedientes, ¿verdad? Mientras nosotros, al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado, mientras eso ocurría, para nosotros la justicia de Dios fue puesta a través de la obra maravillosa del Señor Jesús. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos, ¿verdad? Son dos palabritas fáciles. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos. Y entonces, esa conversión es nuestra puerta de entrada a la salvación en Cristo Jesús. Todo ocurre como que para nosotros que tenemos un contexto temporal de las cosas, queremos pensar qué ocurre primero, qué ocurre después, etcétera. Pero para Dios son eventos que ya están puestos en nuestra vida, digamos. Fíjense, dice ahí adelantito de nuestro pasaje, estábamos en Hechos 3 y leímos hasta el 20, vamos al 26 por favor. Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, el Señor Jesús, que vino y pagó por nuestros pecados y que realizó ese intercambio del cual hablamos, es con el propósito de que tú y yo nos convirtamos de nuestra maldad. Ahora, ustedes me podrán decir, ay hermano, no, pues pastor, yo no soy tan malo. O sea, no soy perverso, no he matado a nadie. Pero ¿sabes que ante los ojos de Dios, la mentirititita más pequeñita y piadosita que tú alguna vez hayas dicho es algo de muerte, es algo que te separa de Dios a nivel de haber enviado a su Hijo Jesucristo a la cruz para pagar, si fuera necesario, por esa mentiritita? O sea, es impresionante. De tal manera que lo que Dios quiere no es que nos convirtamos de dos o tres cositas o de una por aquí, otra por allá, sino que realmente nos volvamos de una vida completa de maldad, que eso es lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos tenido, una vida completa de maldad. Y entonces, ¿de qué maldad debemos convertirnos? ¿Cuál era mi condición sin Cristo? Vayan conmigo a Efesios, por favor. Y les pido, por favor, que Efesios le pongan un separadorcito ahí en su Biblia, porque vamos a regresar ahí, Efesios 2, por favor, versículos del 1 al 3. Aquí vamos a ver cuál era nuestra condición. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí está el panorama bien claro, ¿verdad? Primeramente dice, lo maravilloso del Evangelio es que Él te dio vida a ti. ¿Cuántos perciben la vida de Dios en ustedes? Dios nos dio vida. Cuando Cristo viene a nosotros, Él nos da vida. Y Él lo trata en un tiempo pasado. Dice, Él os dio vida a vosotros. Entonces, es un hecho consumado. El problema es que a lo mejor nosotros no hemos llegado a este punto, lo cual pudiera ser, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo es que estábamos? Estábamos muertos. Estábamos muertos. Diga, por favor, hermano, estaba muerto. Ok. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. Ahora, es muy importante entender esto, amados, porque dice
esta porción de la palabra, versículo 2, que anduvimos en otro tiempo en estos. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. A mí me encanta pensar que las palabras de la Biblia son bien descriptivas. La corriente de este mundo, ustedes vean un río, cómo los ríos tienen una fuerza y llevan una dirección. Si tú tiras una ramita a un río, la corriente se la lleva. ¿Hacia dónde se la lleva? ¿Hacia el lado opuesto de donde va corriendo la corriente? No, hacia el mismo lado hacia donde va la corriente. Entonces este mundo tiene una corriente de modas, una corriente de hábitos, una corriente de pensamientos, una corriente de actividades. Son corrientes hacia las cuales va así. ¿Quién dirige esa corriente? Satanás, el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Él es el que dirige esa corriente. ¿Y qué creen que es lo que pasa cuando un cristiano entra a esa corriente? Pues si está despistado, se lo lleva. Lo que tenemos que reconocer nosotros como cristianos es que Dios nos guarde de desviarnos de su propósito, que Dios nos guarde de desviarnos de ese camino hacia el cual Él nos lleva, porque si no nos llevaría esa corriente, aún siendo ya convertidos. Por eso es a lo que me refería, ¿no? Que hay cristianos que a lo mejor todavía no se convierten, o hay convertidos, entre comillas. No, yo ya soy convertido desde tal fecha, que no son cristianos, no creen completamente en Jesús. Y entonces dice que este es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y después dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí lo marca como en un tiempo pasado. Vivimos en otro tiempo. Fíjense qué es lo que hacíamos o aún hacemos ahora. Porque eso es muy importante. Tal vez hoy, amados, todavía hagas esto. Vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Aquí yo quiero hacer una pausa. ¿Nuestros pensamientos son buenos o son malos? Pues saben que si nuestros pensamientos son motivados por el perverso corazón que hay en nosotros, dice la Biblia que nosotros tenemos un corazón perverso y engañoso. Por lo tanto, si de este corazón perverso y engañoso brotan los pensamientos que hay en mi mente, pues mis pensamientos no van a ser buenos, van a ser todo lo contrario, malos pensamientos. Y si yo hago la voluntad de esos pensamientos, mis acciones, ¿cómo van a ser? Malas, y así lo tenemos que decir. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros estábamos, nosotros vivíamos de esa manera. Otro pasaje, sin que pierdan Efesios, por favor, vayan a Romanos 1 del 18 al 20. Perdón que vayamos a muchos pasajes, pero me gusta que la Biblia se explique a sí misma, ¿verdad? Y que a través de lo que vemos en la palabra nos quede muy claro lo que estamos hablando. Ya Romanos 1, 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí en estos primeros 3 versículos lo que vemos es que los hombres, guiados por sus pensamientos, detienen con injusticia la verdad. Miren, un ejemplo, el viernes vimos un texto bien enfático. Dice Romanos 13:4, no debáis a nadie nada. ¿Qué les parece? ¿Es un texto difícil de interpretar?
no debáis a nadie nada. Hay 3 negaciones en ellos, 3 negaciones. No debáis, una negación. A nadie, segunda negación. Tercera negación, nada. No le debas nada a nadie, nunca. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos los cristianos? Corremos a pedir préstamos, corremos a buscar cosas en las estrategias financieras y todo eso para poder jinetear un poquito de dinero. La Biblia dice que no debamos a nadie nada. Y entonces aquí vemos que muchas veces en las modas, en los pensamientos de las personas, detenemos con injusticia la verdad. Y hay un juicio aquí tremendo. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces ahí vemos una de las cosas. Acabo de mencionar algo pequeñito, pero déjenme decirles que muchas veces nosotros nos justificamos de muchas maneras con nuestras actitudes pecadoras o pecaminosas, diciendo, Dios no se enoja de esto. No, hombre, Dios no se enoja de que faltes algún día a la iglesia. Sabes que Dios no te ama o te deja de amar porque vengas a la iglesia, pero hoy tenemos un encuentro con el Señor, ¿no les parece? O sea, a mí me encanta pensar en que cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me encanta pensar que Él se hace presente en este lugar, porque dice su palabra que cuando 2 o más estamos congregados en el nombre de Jesús, Él estaría presente entre nosotros. Me encanta pensar que Él está aquí. Y entonces, como Él lo promete en su palabra, digo, oye, pues tengo que estar. Y entonces vamos en esa dinámica. Luego dice, versículo 21 en adelante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquellos pensamientos que pensaron que eran buenos, se aferraron a ellos. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Si ya estaba oscuro el corazón, y luego después de haber conocido a Dios, fíjense aquí, no está hablando de alguien que jamás haya tenido relación con Dios. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo algo de alguna persona donde jamás se haya predicado el evangelio. Aquí dice que a los que conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios. Y entonces yo pensé en las iglesias de hoy, en muchos cristianos. Mi esposa dice algo muy sabio. O sea, a mí cuando me preguntan si soy cristiana, ella dice, bueno, depende de lo que tú digas o de lo que tú pienses que es ser cristiano. Y entonces me encanta eso porque, ¿qué creen? Que hoy se piensa que alguien es cristiano solo porque asiste a una congregación. Pero decía mi esposita también, ¿no? Una de sus ilustraciones preferidas, no porque estés en un aeropuerto eres avión, o sea, no porque estés en una iglesia eres cristiano. Necesitamos asegurarnos, realmente asegurarnos de que somos convertidos, de que la vida de Dios está en nosotros. Por eso dice, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Fíjense qué palabras tan tremendas. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Pasará eso hoy en las iglesias cristianas? ¿Que cambian la verdad de Dios por la mentira, por las fábulas? Hoy realmente, y no me refiero solamente a los cristianos evangélicos, realmente muchas denominaciones cristianas creen fábulas. Y en esas fábulas
hay un alejamiento de lo que es la verdad. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí, por ejemplo, entra el que nosotros adoramos a alguien a quien le atribuimos propiedades o facultades de Dios, tanto en el poder que tienen como en la manera en cómo yo espero de estas cosas. Eso se llama idolatría. Cuando yo espero que a algo, llámese un objeto, un animal, una persona, me pueda dar lo que solamente Dios me puede dar, ya estoy siendo idólatra, estoy asignándole algún poder al dinero, algún poder a una imagen, a un santo, a un animal, alguna cosa así, y es que yo espero de esa persona, aún inclusive podría yo tener idolatría para con una persona, que yo espere de una persona que me haga feliz, cuando realmente el gozo de mi vida es Dios. ¿Será que a veces cometemos idolatría con alguna persona? Llámese esposa, esposo, hijos, etcétera. Es probable, ¿verdad? Es probable. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ser partícipe de la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Porque déjenme decirles una cosa, que en esta situación de nuestra mente extraviada, de nuestra mente alejada de Dios, tenemos que ser muy responsables y reconocer que necesitamos ser rescatados. La palabra redención significa ser rescatado. Entonces, tanto ustedes como yo, amados, necesitamos ser rescatados. Y el único medio para que nosotros seamos rescatados se llama Jesucristo. Es la única manera en la cual tú y yo podemos ser rescatados. ¿Rescatados de qué? Rescatados de un mercado de esclavos donde el amo es Satanás a través del pecado. A través del pecado que cada uno de nosotros practica, Satanás tiene puestos los grilletes sobre nuestro cuello y no te deja ir a menos de que sea pagado tu precio. Y ese precio fue la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se dice para entrar a este punto de la redención? Invita a Cristo a que entre a tu corazón. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón e invítalo. Eso dice cuando dice arrepentíos y convertíos. No está diciendo que invitemos a Cristo a nuestro corazón. Está diciendo arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos. Miren, vayan conmigo a Mateo 7:21, por favor. Y sigan sin perder, por favor, Efesios. Porque ahorita vamos a regresar ahí a Efesios. Mateo 7:21. Hay personas que invitan a Cristo a su corazón, ¿verdad? Y llegado un momento en su vida, va a haber una sorpresa. Fíjense, dice 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que muchas personas que lleguen a este punto y que el Señor les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si te invité a entrar a mi corazón, yo te invité a que entraras a mi corazón. Esa es
era la instrucción, no era la instrucción, es arrepentíos y convertíos. Y entonces, muchos de nosotros creemos que esta parte es solamente un detallito insignificante de lo que significa el recibir la salvación. Y realmente no. Para nosotros lo importante es reconocer que el arrepentimiento y el convertirse es lo importante en nuestra vida. Entonces, ¿en qué consiste la conversión? Vamos a entrar al punto más, creo yo, trascendente. Ya estamos conscientes de que no porque vengamos a una iglesia cristiana somos convertidos forzosamente. Necesitamos tener este punto en nuestra conversión y vamos a entenderlo. ¿En qué consiste la conversión? Entonces, hay dos perspectivas o dos puntos de vista en el cual vamos a explicar la conversión. El primer punto de vista es el punto de vista humano. Recordemos que la conversión es volvernos de una vida de pecado y de incredulidad para confiar en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en el punto de vista humano, arrepentirse y creer. Número 1, arrepentirse y creer. Marcos 1, 14 y 15, por favor. Este pasaje es el pasaje paralelo de Mateo 4, 17. Pero me gusta mucho porque siempre los evangelios se complementan. Y en este complemento tenemos una palabrita adicional que yo quiero que nos quedemos con ella. Dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que aquí el Señor les está diciendo a los judíos: invítame a entrar a tu corazón. ¿No, verdad? No les está diciendo invítame a entrar a tu corazón. Les está diciendo que a través de la fe y del arrepentimiento nosotros podemos aferrarnos a la salvación en Cristo Jesús. Ambas cosas, tanto el arrepentimiento como la fe, son los elementos de una tenaza. Si ustedes solamente tuvieran uno de los dos elementos de la tenaza, no podrían sujetar nada. Entonces, esta es una tenaza. Imagínense ustedes esos dos elementos de una tenaza que sujetan su salvación y sujetan a Cristo en sus vidas: el arrepentirnos y el creer. En esto, en el arrepentirse y creer, es una responsabilidad absoluta y completa del cristiano, del creyente. Nadie se va a arrepentir y nadie va a creer por ti, amado. No va a venir tu mamá, por mucho que te ame, a decirte: mijito, yo me voy a arrepentir por ti, de verdad. Quiero que te salves tanto, 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 que me voy a arrepentir por ti, que voy a creer por ti. Miren, de verdad, por más amor que tenemos los papás por los hijos, no podemos arrepentirnos por ellos. No podemos creer por ellos. Es una tremenda responsabilidad la que tenemos nosotros en arrepentirnos y creernos, pero nos es imputable a nosotros. Nadie se va a arrepentir, nadie va a creer en nuestro lugar. ¿Ok? Ahora la siguiente perspectiva del arrepentirnos y creer. Este arrepentimiento y fe, déjame decirte que no tenemos la capacidad natural, los seres humanos, de arrepentirnos y creer si no viene la gracia de Dios sobre nosotros. Tiene que haber un milagro sobrenatural de Dios para que tú puedas arrepentirte y creer. Mira lo que dice Efesios 2. Continuamos en la parte que nos quedamos. Vamos a continuar leyendo
en el versículo 4. ¿Se acuerdan que dice Efesios 2 del 1 al 3 en resumen rápido? Que estábamos muertos en delitos y pecados y que Dios nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo. ¿Ok? ¿Cómo lo hizo? Miren, aquí está la respuesta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjense aquí cuántas palabras hay tan hermosas, ¿no? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y aquí, apropiatelo, amado. Apropiate, este amor es para ti también, no es para el vecino. Bueno, sí, también es para mi vecino, pero también es para mí. Apropiatelo, por favor. Aún estando nosotros muertos en pecados, esa es la condición de estar nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Fíjense, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, amados? Que la obra la está haciendo Dios por nosotros. Dice que, imagínense, nos hizo sentar en los lugares celestiales una vez que habíamos estado, ¿qué? Muertos en pecados. Luego dice el 7, ¿cuál es el propósito de esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben que hay riquezas abundantes en Cristo Jesús? Riquezas abundantes. Y nosotros los cristianos, somos como esos invitados al banquete de bodas que rechazamos ir al banquete y nos quedamos a comer migajas en nuestra casa. Literalmente a comer migajas en nuestra casa cuando realmente hay un banquete que Dios tiene preparado para ti. Dice el 8, porque por gracia, aquí está lo que quiero enfatizar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense otra vez, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en el 8 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Ajá, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que, entonces, esta situación de la fe, esa gracia, viene como resultado del regalo maravilloso de Dios. Aquí la palabra gracia sí significa don inmerecido, pero también significa poder. Significa poder la palabra gracia. De tal manera que cuando tú veas ahí que Dios dice que Él te da gracia, esa gracia significa que Él te está capacitando para hacer algo sobrenatural. Yo quiero preguntarte algo y quiero que te lo respondas a ti mismo ahorita en tu lugar. ¿Tú has mirado tu vida en el propósito de Dios y te ha parecido imposible que lo cumplas? ¿El propósito de Dios? Porque si Dios tiene un propósito para ti, déjame decirte que juntamente con ese propósito que Dios tiene para ti, viene su poder. Que no te deja solamente con la mitad del regalo. Yo quiero que seas bendito. Yo quiero que seas luz en medio de las tinieblas. Pero no te doy mi poder para que lo puedas hacer. Se quedaría a medias, ¿no? El Señor de hacer esa obra maravillosa. Por eso Dios lo que quiere es darnos el paquete completo, su poder y la fe. Dice, y estas dos cosas no son de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, terminando con este mensaje, amados, ¿cuál es entonces la obra que Dios hace en el pecador para que el pecador pueda arrepentirse? Pues es el milagro de la regeneración, el nacimiento de nuevo. ¿Sabes que por eso les decía yo que ocurre todo
A veces me dirán, ¿y qué tiene que pasar primero, pastor? ¿Tenemos que nacer de nuevo o tenemos que arrepentirnos o tenemos que creer? Y yo te diría que muchas de estas cosas no te deben de preocupar tanto como que realmente sí ocurran en tu vida. Porque para que tú puedas creer, a lo mejor necesitas nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo necesitas creer. Y entonces ahí, si lo queremos entender con nuestra mente finita, limitada, carnal, nos hace esto, no. Pasa todo en un evento, en un momento, en un contexto casi hasta de eternidad, donde no hay un inicio, donde no hay un momento, simple y sencillamente ocurre. Es el milagro de la regeneración, del nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Te es necesario nacer de nuevo. Y entonces en ese momento Dios abre mis ojos y me da un nuevo gozo por mi salvación. Él crea en mí una necesidad espiritual por la gloria de Cristo y me hace entregarme por completo a Él. Yo te pregunto, ¿estás viviendo esto ahorita? ¿Realmente tienes gozo por tu salvación? Por saber que el día que estés ante la presencia del Señor entregando cuentas, Él te diga, bienvenido buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Tienes ese gozo? Dices, total, todavía falta mucho para que eso pase. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículos 4 al 6. Y bueno, con este haremos la reflexión final. 2 de Corintios 4, versículos 4 al 6. Dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hago un comentario aquí rápido. Ustedes se han preguntado por qué podemos nosotros a veces dar nuestros mejores argumentos evangelísticos. Llevar a alguien a una campaña evangelística donde hay la mejor música, con los artistas cristianos de moda, y la gente llega y ¿quiénes invitaron a Cristo a su corazón? Y todos levantan la mano. Tuvimos 5,000 decisiones por Cristo. ¡Wow! ¿No? ¡Qué maravilloso! ¿Y qué es lo que pasa cuando esas personas llegan a las congregaciones cristianas? Que sigue siendo una realidad esta de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si alguien quiere ver a Dios, ahí está, ¿no? En el evangelio está muy claro, el evangelio de la gloria de Cristo. Dice el siguiente versículo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, fíjense, esto está maravilloso, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y yo le pondría ahí en nuestros corazones, perversos, engañosos, entenebrecidos. Cristo vino y resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que tiene que ocurrir cuando somos convertidos. Gráficamente, ¿cómo lo vemos? En la parábola del tesoro escondido. ¿Se acuerdan de esa parábola del tesoro escondido? Va una persona y encuentra un tesoro en un terreno. Un tesoro, a mí me encanta pensar cómo son los tesoros. Un tesoro no son 2 o 3 moneditas, por muy de oro que sean. Un tesoro es abundante. Hay grandiosísimas riquezas en un tesoro. Y entonces este hombre encontró ese tesoro en un terreno y lo que hizo fue volverlo a ocultar, lo enterró.
y fue y compró, vendió todo lo que tenía para poder comprar el terreno donde estaba el tesoro. Y dice que después de esto fue gozoso y vendió todo lo que tenía. ¿Cuál es la reflexión a la cual quiero yo llegar con ustedes, amados? Ustedes se han mirado como pecadores arrepentidos y convertidos. ¿Tienen gozo por su salvación? ¿Tienen el anhelo de vivir en santidad porque Dios es el que vive en sus corazones? Si esto es así, amados, yo les quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes ya hallaron el gran tesoro escondido para vivir en el gozo y la plenitud de Dios en sus vidas? ¿O todavía estamos viviendo tibiamente en algunas áreas de nuestra vida? Arrepentíos y convertíos es la instrucción del Señor. Y el tesoro que para muchos está escondido, Dios lo pone delante de nosotros, ¿verdad? Es la salvación en Cristo. Ese es el tesoro más abundante, mayor que cualquier persona podría encontrar. Porque ese tesoro no se acaba, nadie te lo puede robar. Nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar. Es un tesoro de riqueza y de abundancia inimaginable. Abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de amor, abundancia de mansedumbre, abundancia de fe, gracias a Dios. Y es un tesoro que para muchos está oculto, porque a veces la gente dice, ¿cómo puedo amar? ¿Y cómo puedo perdonar? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues porque necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Y muchos de nosotros necesitamos entrar a esta situación. Y miren, quiero que cerremos solo por un momento nuestros ojos. Y si entre nosotros hubiera alguno que todavía estuviera delante del Señor diciendo, Señor, yo no he encontrado este tesoro del cual habla tu palabra, y que gozoso puedo recibirlo, pero lo quiero recibir hoy, ¿podrían indicármelo a mí y al Señor levantando su mano? Gloria al Señor. Entonces, vamos a hacer primeramente una oración por los que levantamos la mano ahorita. Amado Dios, te doy las gracias, Padre, porque puedo reconocer, Señor, que tu palabra tiene grandísimas promesas para nosotros, pero que muchos de nosotros nos quedamos sin recibirlas, porque esas promesas no las recibimos porque no ha llegado a nosotros tu salvación. Hoy te suplico, Señor, que nos bendigas con tu gracia, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos que levantó su mano con tu gracia, y aún aquellos que no la levantaron, pero que tú sabes que lo necesitan, Señor, convéncelos ahora mismo de que esa gracia es necesaria para que ellos puedan vivir no en las tinieblas en las cuales vivíamos en otro tiempo en condición de muerte, sino ahora puedan vivir en esa luz, en tu luz admirable, en tu poder, en tu amor, en tu sabiduría, en tu gracia, Señor. Y te suplico, Dios, que tú les muestres, Señor, ese camino maravilloso en tu palabra, porque tú, Señor Jesús, viniste a morir para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor Jesús. Y quienes en algún momento de nuestra vida hemos encontrado este gozo, este regalo maravilloso en nuestra salvación, que tenemos anhelo por vivir la gloria de Cristo cada día, ¿podrían mostrármelo a mí, al Señor, levantando su mano para darle gracias al Señor por esa salvación preciosa, por ese gozo de nuestra salvación?
Gracias a Dios. Amado Dios, gracias, Padre, porque también podemos testificar de que en esa obra maravillosa muchos de nosotros ya vivimos también en la plenitud que tú has prometido para nosotros. Ya encontramos ese gran tesoro que tú tienes para nosotros. Te suplico, Señor, que tú obres cada día, Señor, para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino que sigamos en pos de ti, Señor Jesús. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, y nadie puede venir al Padre sino solamente a través de ti. Que el gozo de tu salvación sea nuestro sustento, nuestra fortaleza cada día de nuestra vida. Te lo suplico, Señor Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén.